Goya y Bochechemo for Balifa. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta su comunidad Leva y Solá. Que la bendición de Uboca Lenocha, de Uboca Lenoricha, de Uboca Caraonú, de Fai Orúmila, sea con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, sígueme. También te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que las dudas y que las inquietudes me las dejen en los comentarios. Si no se las respondo en el momento, después en la sesión de preguntas y respuestas las responderé. Espero que en estos momentos de crisis estén bajo la luz de los dumares y fuerza y esperanza para superar estos momentos, que sé que pronto viene la solución y que pronto pasará. Bien, hoy vengo a hablar de un tema del cual yo hice una publicación y creo bastante inquietud. Entonces aproveché para hacer un video para disipar las dudas que puedan poseer los hermanos y hermanas religiosas de fe, que es sobre la Semana Santa. Bien, si bien la Semana Santa es una cosa atribuida al catolicismo, es decir, a otra fe, está sincretizada con la religión de nosotros. Es decir, existe el sincretismo. El sincretismo es una cosa que surgió en Cuba, en el cual se unió los santos católicos con los santos de nosotros, con los orichas, que en un principio fueron los esclavos que se vieron obligados, ya que se les prohibía practicar su fe, a adorar a las imágenes, a los santos católicos, y ellos buscaron similitudes con los santos católicos, con los orichas. Por ejemplo, Santa Bárbara, que se representa vestida de rojo, con un trueno que tiene sincronía con el trueno, con una espada, la sincretizaron con Changó. La Virgen de Regla, que es la guardiana de los marineros, con Yemayá o Batalá, que es toda vestido de blanco, con la Virgen de las Mercedes. Y así, en otro video, yo tengo un video en mi canal que hablo sobre el sincretismo, que ustedes pueden ver más explícitamente lo que viene siendo el mismo. De todas maneras, yo creo que es uno de mis primeros videos en los cuales no tenía un buen audio, y lo voy a repetir. Ahora, ¿qué sucede? En nosotros, la santería que practicamos en Cuba, que es la santería cubana, si bien en muchos lugares, sobre todo el ICC, que es el fa tradicional nigeriano, critica esta parte de nosotros, que nosotros le llamamos santería, ya que eso era una manera déspota que llamaban los españoles supuestamente a los esclavos. Pero nosotros, con el pasar del tiempo y los que nos han enseñado a nosotros la práctica de la religión, lo aceptaron. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros debemos entender una cosa, y ahora paso a hablarlo de la Semana Santa. Estas costumbres que nosotros tenemos ahora, que de la práctica de la religión afrocubana, porque no es la santería cubana, no es la religión afrocubana, porque se fundió la religión yoruba, que es la religión que viene de África, con la religión que se practicaba en Cuba, y se creó una religión afrocubana que viene de las raíces principales de la tradición yoruba, que no viola los conceptos principales de la misma, sino que se adaptó a la nueva geografía donde estuvo y a las nuevas situaciones donde se estaban desempeñando, y eso hizo que se propagara más por el mundo. Bien, si nosotros en la Semana Santa, ¿qué sucede en la Semana Santa? La Semana Santa, el catolicismo es donde tuvo los 3 últimos días, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y durante 3 días está Jesucristo, el mundo, creo yo, si no me equivoco, está en el gobierno de Satanás. Y entonces los católicos tapan a los santos, para que en ese momento los santos no vean lo que está sucediendo, no vean las cosas negativas que está sucediendo en el mundo, y después que Jesucristo resucita. En la religión de nosotros, los negros esclavos en un principio tapaban a los santos católicos, que era donde escondían las jotas y los secretos de nuestra religión. Pero pasado el tiempo, se ha creado la costumbre, heredado por ellos, de que no es que los santos se tapen. Hay algunas casas que sí se tapan los santos, pero por ejemplo yo en mi casa y en la mayoría que conozco, los santos no se tapan, no se cubren. Yo pienso que los santos no se deben cubrir nunca, pero sí que no se tocan durante esa semana. ¿Por qué? Porque esa semana los santos reposan. Eso es una semana que en el mundo entero hay energías negativas. Es decir, cuando nosotros en la religión de nosotros debemos entender que la fe lo es todo. Y cuando el mundo gira en una misma dirección, nosotros debemos entender cómo nosotros nos afecta eso. Recordemos que Ifá dice que Dios es uno solo, lo que la humanidad tiene diferentes maneras de interpretarlo. Y sin devaluar de ningún concepto, los principales conceptos de nuestra fe, debemos aprender a aceptar las costumbres que se nos fueron heredadas. Muchas personas dicen hoy en día que están en contra de actos como lo de no trabajar a los santos en la Semana Santa, o de no respetar la Semana Santa, porque eso fue una cosa que se les impuso a los esclavos.
Pero lo que ustedes deben entender es que si los propios esclavos, que fueron los más afectados por lo que sucedió, es decir, fueron los más afectados directamente por lo que se le hizo, por lo que se le obligó a hacer, y ellos después, a la hora de enseñar la religión y a la hora de transmitir la religión a sus hijos y a sus nietos, ellos le enseñaron y vieron que había en esta semana una importancia en no tocar a los santos y en respetarlos y en dejarlos. Por algo será, digo yo, ¿no? Es decir, no es que nosotros ahora, en pleno 2020, nosotros nos sentemos y digamos, no vamos a hacer nada en la Semana Santa. No vamos a respetar la Semana Santa porque eso no tiene nada que ver con nuestra fe. No, eso es lo que nos vienen enseñando a nosotros desde la antigüedad. Lo que los propios esclavos le enseñaron a sus hijos, lo que sus hijos le enseñaron a sus nietos, a respetar esa semana. ¿Por qué? Porque la Semana Santa es una semana que hay una influencia negativa, terrible en el mundo, y los santos no se deben tocar, los orichas no se deben tocar ninguno, para que estén en un total estado de alerta y de protección hacia nosotros. Una semana donde los santos, además de reposan y nosotros le damos las gracias por todo lo que nos conceden en el año, es una semana donde ellos están actuando de una manera protectora inmensa sobre nosotros, porque hay influencias negativas en el mundo y más con lo que está sucediendo hoy en día. Las personas que tengan guerreros, que tengan manorula o siquiera los que no sean iniciados pero que practiquen la religión de nosotros, esto es una semana en que no se enciende ni una vela. Las personas que tengan hechos santos, los que tengan santo coronado, deben taparse la cabeza, sean hombres o mujeres, para salir a la calle. ¿Por qué? Porque en la Semana Santa los vientos son malos, como nacen en Barandila, donde nace el viento malo. Hay vientos que son buenos y vientos que son malos, hay vientos que traen malas influencias. Y esta semana hay viento, cuando empieza la semana, que es el domingo, empiezan vientos malos que nosotros vemos tapando en nuestra cabeza, que es donde reside Ori, para que no sea influenciada por ese tipo de vientos. Bien, una vez más repito, a los que tengan hechos santos y a los que no tengan hechos santos, la cabeza para salir a la calle se la deben cubrir. Los que tengan solamente los guerreros y los que tengan la mano de orula y los que tengan la bóveda espiritual, es decir, que tengan las primeras iniciaciones, no deben tocarlo ni hacerlo ni nada. Los que no tengan nada no deben encender ni una vela ni nada. Es una semana de reposo y de serenamiento y de fe. Ahora, esto es un consejo que yo le doy según la enseñanza que se ha practicado durante muchos años. Las personas que decidan hacer o no respetar esto, no es una cosa que yo ni critico y es una cosa que yo respeto, es su costumbre. Ahora, yo decido regirme por las enseñanzas de hace 100, 150 años, por las enseñanzas que nos legaron los esclavos, que los esclavos le legaron a sus hijos, que sus hijos le legaron a sus nietos, que fueron los principales afectados por estas costumbres, y aún así ellos hallaron en este tema y en esta práctica un tipo de sabiduría que decidieron perpetuarla y fundirla con nuestra fe. Y yo decido guiarme por las personas que fueron más sabias que nosotros y que tuvieron más conocimiento que la religión que nosotros y que le dieron una especie de valor a esto de la Semana Santa. A los que decían no practicarlo, a los que decían no seguir este consejo, a los que decían no hacerlo, están en su derecho. Yo le doy mi humilde consejo como abogado, le doy el consejo según mis costumbres, según las costumbres que se ha practicado la religión desde antaño, porque yo pienso de que verdaderamente esta semana es una semana que tiene una influencia espiritual tremenda en el mundo. Es una influencia donde se pone todo el sentido espiritual y el sentido de la fe de millones de personas en un solo objetivo, y eso en sí es un sentimiento negativo que se está recibiendo, y es una cosa que tiene simbología en nuestra fe. Recordemos que lo que hace grandiosa nuestra fe, lo que hace hermosa nuestra fe, es la gran variedad que posee. Variedad que no hay discriminación, variedad que no existe ese tipo de tabú en que a la persona se le exige vivir sacrificándose por un Dios, sino que se le exige vivir sacrificando para superarse a él mismo, y que para cosas que pueda afectar a Dios no es que peque contra él, sino que le haga mal a otros hermanos. Entonces, en la gran variedad que existe en nuestra fe, en la gran existencia que existe de todas las cosas diferentes y aceptándola en nuestra religión, es lo que la hace grande, es lo que la hace perpetuable. Ifá, Uá, como yo digo en el principio de mi video, que Ifá nunca se para. Y para que Ifá nunca se pare, Ifá se adapta a la situación que vive. Ahora, no se transforma. Transformar las cosas es diferente. Transformar es caer en el invento y caer en la blasfemia. Pero adaptarse a la situación geográfica, a la situación actual que se esté viviendo la persona, como se adaptaron los esclavos, y adaptándose de esa manera lograron que la religión fuera salvable, que la religión fuera perpetuable y que llegara estos días. Entonces,
Yo les aconsejo que cuando empiece la Semana Santa, hasta el final de la misma, no hagan obra encima de sus orillas, ninguno, ni siquiera de Guá, ni Ogún, ni Ochosi, que son los santos guerreros, ni Osu. Si tienen Manolula, tampoco. A los que tienen hecho santo, una vez más repito, tápense la cabeza. Es una semana de malas influencias en el mundo, y más con lo que está pasando hoy en día. Debemos aprender también a no ser autosuficientes, a que a lo nuevo que se está estableciendo hoy en día, no suplantarlo con lo que ya se tiene establecido de creencias antiguas. Las creencias antiguas y lo viejo de antes, como decimos en Cuba, y más esas personas que adoptaron esa serie de creencias y la fundieron con parte de la de nosotros, tenían una sabiduría inmensa, y nosotros debemos aprender a respetar lo que ellos valoraban. Y bien, esto ha sido todo. Les deseo muchas bendiciones en estos momentos de necesidad. Espero que ustedes estén bien. Estoy rezando tanto por ustedes como por el mundo para que se haya una pronta situación a lo que estamos pasando. Les deseo muchas bendiciones. Y por hoy voy a Ipocheche, Moforibali.